¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Área de Juego. No es un lunes cualquiera, ya estamos en Europa. Enhorabuena a todo el celtismo porque lo ha conseguido. Va a estar en Europa también el Guardés, que es una pena, se quedó ahí a las puertas de meterse en la final. Hablamos de balonmano, de división de honor, pero el Celta ya está en Europa. Os digo una cosa, ya se lo dije a Caride, yo tengo un par de amigos que ya tienen noche para la final, el día de la final, en Estambul. Ya han reservado noche de hotel, pues no vaya a ser el demonio, que después ya sabéis que esto se encarece una barbaridad. Pero fue un fin de semana muy feliz, fue un fin de semana de disfrute. Xaime Escudeiro, ¿qué tal? Buenas noites. Vuelve el Eurocelta, ¿eh? Te has dado cuenta que el color de... Es verdad, es verdad, es verdad. Y sobre todo, fíjate, algo que tú que has estado tantos años ahí, ¿no? Aún veía el otro día unas imágenes tuyas entrando en la TVG en la previa del Celta Mérida. Pues, hablando precisamente de año 98, sí. Cuando el Celta gana 2-0 al Mérida con goles de Moisés y de Gudel, y nos metemos en Europa por segunda vez después de la de Juanito Arce en el 71. Pues ahí estaba el joven Escudeiro hablando de ese partido, de las posibilidades del Celta europea. Bueno, pues otra vez por la puerta grande. Aquella fue con Jabo, que también hay que valorarlo. No, y curiosamente casi 8 años después, porque creo que había sido hace 8 años, el día 10 de mayo, me parece. Sí. Cuando, bueno, pues estábamos como estábamos, jugando una semifinal, pero bueno, es igual. Es decir, se ha conseguido, y se ha conseguido por méritos propios, que es lo más importante. Hubo que esperar la última jornada, igual que los últimos 5 años, pero en este caso no para salvarse. Claro, sino no. Para disfrutar. Yo en la previa hablaba, me encontré a Marian Mourinho, a Miguel, a varios consejeros, a Carlos Cao, a Gael, y me decía la presidenta, esto, o sea, lo que estamos viviendo hoy aquí antes del partido, ya merece la pena todo lo que tal. Y me decía, Jacobo, estoy nerviosa, pero unos nervios para entrar en Europa no es lo mismo que los últimos. Y es verdad, o sea, todo lo que viniese era un premio, porque los deberes con 50 y pico puntos ya estaban hechos. Sí, no, porque además yo creo que la mayoría, después de lo que ha pasado en estos últimos 8 años, después de precisamente la última participación de aquella UEFA, creo que ni el más optimista podía pensar que volveríamos a Europa, y varias veces lo hemos dicho. ¿Verdad? Es que volver a Europa, teniendo en cuenta que eres el equipo ahora del sufrimiento, pues no. Pero bueno, se ha conseguido. Doble celebración para Carlos Álvarez, que también se lo merece el presi del Celta Fensa, por cierto, que ayer venía en el avión con Patricia García, que fue la parlamentaria, la concejala, la responsable de Fensa, la única autoridad que estuvo en el palco del Estadio Coliseo Alfonso Pérez, que fue a ver al Celta. Presidente Carlos Álvarez, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues doble celebración, sábado, y después la alegría de tus jugadoras. Ascenso a la Liga Femenina 2. Sí, Fuera de casa. Sí, pero bueno, lo importante, o sea, la pena para ellas, ¿no?, es que coincidiera todo este mare magnum, ¿no?, porque la consecución de Europa para el Celta, ya vimos cómo estaba la ciudad, en estos momentos es una comunión ciudad, sí, con, bueno, y realmente todos los temas sociales están ahí unidos. Marian fue capaz de conseguirlo, y entonces para nuestras niñas, que hicieron una gesta brutal, impresionante, pues pasa un poco más desapercibido, pero también es... Claro, mira, ahí estaban pues celebrando uno de los triunfos, que lo vemos, y después llegó la repesca, la final contra Gramenet, que es un equipón tremendo, y llega Caride, la victoria y el ascenso, que es una auténtica proeza, Carlos. Ahí vemos a tus jugadoras celebrarlo, todas fuera de casa, en Gran Canaria, mucho mérito. Y todas son niñas de aquí. Claro, niñas de aquí. La mayor parte de ellas, el 99%,
salieron desde niñas. Claro. Empezaron en alevines y están ahí, todas. Fíjate, entonces además... es un tema que nadie daba nada por nosotros para estar ahí. Es que Gramenet es mucha pasta metida ahí en la cantera. Y perdimos contra Canarias. Por muy poquito, ¿eh? Por muy poquito. Muy poquito y también... Son tremendamente competidoras y nos llevaron a eso, al ascenso. Que es una pasada lo que han conseguido. Ahí vemos la celebración. Y claro, la única preocupación, Moncho, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Claro, otra acumulada, otra cena más acumulada es que está Moncho. Ayer me decía, me escribía, venía yo de Madrid y me dice, no voy a dar abasto. Es que al garete la operación bikini con tanta cena, otro ascenso más que consigue Carlos. No me preocupes a Carlos, dejarlo relajar un poco, felicitarlo por lo que ha conseguido también, ¿no? Bueno, en primer lugar al Celta, sí, a toda esa afición, pero también a Carlos. Y no te preocupes, que yo estoy seguro que hoy de aquí salimos ya con la cena, con la comida mejor. Hombre, esto la comida firmada. ¿Y aquí no? ¿Sí o no? Una comida. Yo creo que sí. Mía, ¿verdad? No. Tenemos que ponernos de acuerdo y ya está. Bueno, ya está. Hay que perdonarle, aún hay que perdonársela, Sí, porque claro. el palo de haber caído este año... Con pues, una suficiente. Es que, claro, más que nada por el acumulado, porque llega un momento que no damos abasto. Mira, las jugadoras, llegaba esa finalísima contra la Gramenet y bueno, pues victoria muy importante, que merece la pena siempre. Y bueno, pues tener la capacidad también, que esto es muy importante, de jugar condensado, Carlos, un play-off que siempre es muy difícil contra rivales muy potentes de otros grupos que no conoces, que tienes que trabajar también, tiene que haber un trabajo de scouting. Y cómo aguantaron la presión, yo creo que eso es lo más significativo, ¿no? Pero yo creo que hay una unión entre ellas, hay un grupo fantástico que yo creo que es parte del éxito y no cabe duda que los entrenadores, encabezados por Pablo Amonde, sí, ha hecho un trabajo espectacular. Hay cantera también. Y la carga de trabajo que tuvieron este año las juniors, sí, es para tener en cuenta, porque ya no podían más. Llegaron... Claro, por eso. Y la fisioterapeuta y preparadora física que fueron... Haciendo un trabajo brutal de recuperación, trabajando, porque claro, son partidos condensados. Son 4 partidos jugando todos los días. Y jugando contra Gran Canaria, que tiene, bueno, pues jugadoras muy potentes físicamente, que te llevan a un esfuerzo brutal. Y jugártela contra Gramenet en la última jornada, pues mira. Estas niñas junior cayeron en cuartos de final sin haber perdido en el Campeonato de España Junior. Sí. Coincidieron contra Canarias. Canarias, que es un equipo que siempre tiene... Ficha muy bien en el mercado africano también. Muy bien. Pues tenían 4 o 5 jugadoras africanas. Claro, que físicamente en estas edades son muy... Y perdimos por muy poco, muy hegemónicas, sí. pero fue una pena, porque este año podían, tal como compiten, podían estar más arriba. Me contaron además que contra Gran Canaria, que estaba un primo de González Fuertes arbitrando, pero bueno, eso son cosas que ya, una vez logrado el ascenso, presidente, no nos vamos a... Pero era primo, de verdad, de González Fuertes, que por cierto... Casi la liga ayer. Vaya despedida. No, dije, yo estaba viéndolo en casa, llegué de la fiesta, ahora vamos con la fiesta del Celta, y de repente digo, es que es el karma, no se puede ir sin hacer eso. Última jugada del partido, se come un penalti clarísimo, estando al lado, pero a 1 metro de la jugada, y el del VAR le tiene que decir, Pablo, tío, vete a verla, porque esto es... O sea, es que Yuri le pega un patadón a Dani Olmo con el balón que estaba a 10 metros, y el árbitro al lado, muy bien situado, y dice, sigan, que no hay nada. Y le hace así, levántate. La duda que tenía yo es si era fuera de juego o no. Claro, no, pero una vez salvado lo del fuera de juego, aunque pites fuera de juego después levantando la bandera del asistente, tú no te puedes comer el penalti. Pero bueno, es Pablo González Fuertes, que no os preocupéis, que va a estar en el VAR el año que viene, ¿eh? O sea, claro, sí, cuerpo de VAR. Va de jefe, de uno de los jefes del cuerpo de VAR, sí. O sea que eso es así. Como premia su trayectoria. Esperemos que tenga mejor visión desde el banco. Mira, otro que te debe una cena, Moncho. A todo esto, Moncho, Juanito Arza, 71, no. Pero tú has estado en la de Jabo, en todas las de Víctor, en la Champions de Lotin Lover. Lo digo por los técnicos que inscribieron sus letras de oro, que nos metieron en Europa, porque Jabo no la disputó, que se fue al Depor, pero nos metió en Europa en el 98. Y Fernando Vázquez. Víctor, tantos años, Fernando Vázquez.
hasta ahí estuviste tú y después nos quedaba la del Toto Berizzo y ahora Claudio Giraldez, que inscribe con letras de oro su nombre entre esos, bueno, pues mitos del celtismo. Cuando uno va al Pizjuán, Xaime, ahí está una puerta dedicada a Juanito Arza, nuestro técnico que nos metió en el 71 por primera vez en Europa. Reconozco los méritos de estos entrenadores, ¿no? Conseguidos, sobre todo Víctor Fernández durante muchos años consecutivos. Pero en este caso yo creo que Claudio Giraldez tiene una relevancia, un poquitín mayor, ¿no? Porque es con mucha gente de la casa. Y nosotros solamente con gente así de casa fue el año de la Intertoto. Sí, que salieron algunos jugadores. Con Pablo González Coñago marcando los goles en la final, sí, contra el Zenit. Benedicto. Lo que fue una pena en la etapa de Víctor Fernández no haber conseguido algún título. Ya. Porque hemos disfrutado con Víctor Fernández un fútbol espectacular. No, pero el mérito de Víctor es enorme y bueno, tuvimos la final, tuvimos... Sí, a ver, tocamos título, que este señor tiene dos. Sí. Tiene el Intertoto y después nos ganó la liga aquella que fuisteis tú y Julio Vázquez allí a disfrutar en Puerto Llano. En Puerto Llano. Es que este señor tiene dos títulos ahí, claro. Y un Teresa Herrera. Por eso, bueno, y el Teresa Herrera también. Son casi subtítulos, pero bueno. Bueno, títulos, Moncho, pero yo lo que me refiero es el mérito que tuvo Juanito Arza en su día metiendo aquel Celta, también con muchos canteranos, los Rodilla, Quique Costas, Juan Fernández, Paco Doblas, gente de aquí que también... Después, Manolo, Castro, es que no me ninguno, pero muchísimos canteranos y vigueses que salían de aquella jornada, que después muchos acabaron en el Barça, acabaron tal, en otros equipos importantes, pero también Jiménez, también pues Javi Irureta conseguía hacer ese salto cualitativo, Víctor tuvo mucho mérito, lo de Lotti, ostras, metiéndonos en Champions, tiene un mérito, como equipo que ya no estaban algunos de los pesos pesados, los Maciño y compañía, lo del Toto también. Todo. Es que yo creo, y Claudio ahora, que es una barbaridad lo que ha conseguido. Sí, la verdad, ya digo, o sea, yo creo que tiene un mérito tremendo, ¿no? Porque sacó muchos jugadores de la casa, supo llevar muy bien la plantilla, creo que ha conseguido pues una unidad total, y bueno, ahí están los resultados, ¿no? Felicitar, ya digo, por un lado a los jugadores, a la plantilla, por otro al cuerpo técnico y por otro creo que a la directiva que también trabajó Carlos, muy bien en ese aspecto. Le debes otra cena a Moncho. ¿Te digo cuál? Yo creo que está No, y tú también. Y yo. ¿Sabes cuál? ¿Quién habló con el Alavés? ¿Quién jugó 2 años en Vitoria? No, yo ya no estoy en esas líderes. Moncho. Bueno. Todo el mundo no daba un duro por vosotros, que decía Lopera. Nadie daba un duro por vosotros. Yo entrego a ustedes un Alavés salvado. Y el Alavés nos echó una mano, por si acaso. Al final no hizo falta. Pero oye, mérito y chapó para el Alavés, que iba ganando su partido. Menos mal que tiró Carlos Vicente el penalti, no Quique García. Pero mira, le debemos otra, Moncho. Hizo ahí el trabajo de brega. A mí también me debéis alguna, ¿no? También es verdad. Bueno, Xaime debe rosquillas, que están los de ahora allí en Ponteareas que no dan abasto. Se te va a amontonar el chollo. El Coliseo Alfonso Pérez de Getafe. Ahí está la celebración. Hay imágenes que son muy curiosas. Esto ya es al final, pero es que a medida que iban pasando las horas, yo me fui muy temprano, a las 2 de la tarde para Getafe, para esa zona Xaime, que es un descampado, con todo el cariño, pero no es Getafe Centro, sino que es en el exterior, un centro comercial. Al lado de un centro comercial, de un Carrefour, que podemos decirlo, que te salva la vida porque el agua fresca venía muy bien a 30 grados que hacía, de los pocos que bebíamos agua, también hay que decirlo. Pero fijaos este momento que es cuando llega el equipo y que grabábamos. Esta es la recta Xaime desde la rotonda, ahí está el Carrefour justo detrás, la entrada del autobús hacia el Estadio Coliseo Alfonso Pérez. Y ahí había miles de personas, porque están metidos también hacia las calles interiores, y cómo llegaba el autobús, que los jugadores después nos decían que se habían quedado alucinados, porque es que, acordaos que en Manchester fueron 2.500 aproximadamente, aquí había más de 4.000. De hecho, me decía gente, Ojeda y Marco Rocha, que nos trataron muy bien, hay que decirlo, el Getafe nos trató maravillosamente bien, que ellos calculaban 4.500 largas. Sí, es que era impresionante, ¿no? Las imágenes, yo lo vi desde aquí, desde Vigo, imágenes de televisión, era impresionante, la grada parecía una grada de balaídos. Era un fondo completo y luego los que era fondo completo, casi toda la tribuna, porque era la que no se veía en la tele.
en la grada de enfrente de tribuna, lo que puede ser Río en Balaidos, para que la gente lo entienda, hacia el otro lado de la grada de donde estaban, el fondo donde estaban los aficionados del Celta, también estaban todo lleno del Celta, y el palco solo había gente de Vigo. Ahí estaba Gonzo, ahí estaba Carlos Mourinho. Bueno, porque eso, Carlos, es impresionante. Claro, esto, vale, es más presión. No, presión. Pero fíjate, para esos jugadores es un subidón. Es un subidón tremendo. El ver que tu afición fuera de Es que yo creo que debe ser el desplazamiento más multitudinario de cualquier equipo de primera división, de la historia del Celta seguro, pero salvo las copas, las finales. Pero me refiero que de cualquier equipo de primera división este año, yo no he visto desplazamientos de 4.500. Ojo, con el condicionante, que también te lo decía algún jugador, 600 y pico kilómetros. Porque Osasuna a Vitoria son 50 minutos, claro. Sí, correcto. Y había 1.000 y pico, así. Pero es que estos son 600 kilómetros. Este año la afición, o sea, el apoyo que le dio al equipo fue impresionante, ¿no? Sí, y de hecho los resultados, sobre todo en Balaidos, que el Celta levantó muchísimos partidos, empezando incluso perdiendo, ¿no? Yo creo que esa conexión fue importantísima, ¿no? Y el jugador lo nota en el campo, está Y claro. fijaos, al acabar, la sala de prensa está ahí en una esquinita de la tribuna, Xaime, en el Coliseo, muy pequeñita. Y claro, es tan pequeñita la sala de prensa que para hablar, para no interrumpir a los entrenadores, tienes que salir fuera. Entonces yo estaba entrando para el larguero y durante media hora larga solo salía gente, solo salía. Y esta era la imagen, imaginaos, todo el rato saliendo gente del estadio, que estaban los pobres de seguridad diciendo a ver si se bañan una santa vez, que llevan tal, pero solo veías esto, y solo gente conocida. Bueno, estaban nuestros queridos, que me mandaron saludos para vosotros, los mariñeiros, los dos hermanos gemelos que estaban allí, y yo dije, hombre, aún nos acordamos el otro día, Xaime y yo, de aquel partido en Cartagena y otros muchos y tal. Pues era esto, y riadas de gente que... Aún me dijo no hace mucho, el día de la cena de la agrupación de antiguos jugadores, que aún guarda una credencial de prensa que el otro día la llevó a un partido. Soria. Exacto, pues la llevó a un partido. Es que es una pasada. Ahora mismo no lo sé exactamente. Es una pasada. Seguro, y allí se seguro fue, que también estaba Jenny, la mujer de Yago, pero María siempre en ese segundo plano. Ya lo hacía con Jonathan, acordaos, que viajaba la madre de Borja para ver a Borja y la madre de Jona por aquel entonces. Es una familia de celtistas. Sí. 100%, o sea, ver los hijos, ¿no? Pero eso de que Estuvieron en seguramente el Celta Yago le diga, mamá, te la- coges un avión, basta. No. Yo voy en mi autobús, con mi gente, y yo quiero, Correcto. yo Ella quiero quiere vivir participar, eso. quiere participar de esa afición tremenda que No, tenemos, y por si tenía que tirarle de la oreja, vamos, Yago, que no hizo falta, ¿eh? No. Gol y asistencia, Carlos. Bueno, pero tiene mucho mérito lo de Yago porque ha renunciado a contratos millonarios por ser feliz. Sí. Por y por hacernos feliz. Porque es muy celtista, porque le gusta comer en casa de su madre. Hombre. ¿Eh? Y porque es feliz como tratan a sus hijos en su pueblo. Entonces, tener más dinero, ¿qué ganas a cambio? Y cumplió su promesa. Sí, dijo que es se verdad. quería en Celta y que haría todo lo posible para devolverlo a a Europa. Y mira, lo cumplió, ¿eh? Y yo sé de ofertas tremendas de equipos de primera división. Sí, no. Ha renunciado a un ¿Y todo contrato esto? de 9 millones de euros. En Arabia, sí. No, en España. Ah, en España. Bueno, es así. Ahí me contaron que el Real Madrid... No era el Real Madrid. Era otro equipo de Madrid y no es el Rayo. Bueno, oye, puede ser el Getafe, tampoco, o Leganés, tampoco os pongáis así, ¿no? Podría ser. Por cierto, un abrazo desde aquí a Alex y a Borja, que les tenemos una estima tremenda y fue una pena, ¿no? Una pena y claro, a mí me pitan ese penalti como el que le pitaron a Las Palmas y soy de Leganés y vamos, monto, pues que fue tremendo el penalti. Pero bueno. De aquella, pues aunque estaba... Bueno, No, el penalti fue Fue indecente y una pena y desde aquí un abrazo a Alex y a Borja que... Porque desde el VAR tienen que decirle que eso no es penal. Es que yo no entiendo cómo el del VAR es el que le dice al árbitro que, oye, que esto adelante, que... sí. O sea, a lo mejor hay alguna imagen que nosotros no vemos, pero yo veo claramente, ayer vi muchas veces tal, y no veo toque en ningún lado. En las que se ven, en las que han puesto en televisión, ahí en ninguna... A ver, hubo acciones o penaltis mucho más claros y que no se han sancionado. A todo esto, lo de la edad biológica, ¿cómo iba, Xaime?
Lo digo por Benítez, porque a mí me hizo gracia el otro día, me enseñaron un meme que era una portada falsa de Marca que ponía Rafa Benítez mete al Celta en Europa. Digo, claro, como él dijo que lo había, gracias a mí, que ahora están haciendo lo que yo les había dicho. Dijo eso, no hace mucho por están eso. haciendo lo que yo... No, hace poco dijo que estábamos muy justitos, sí, que nos veía muy justitos. Y desde aquella ganamos todo, casi todo. Bueno, por decirle que la cantera sí es factible que pueda... Que había algo en la cantera, por lo menos para olisquear, ¿no? Tenían había... que haberle invitado a ir a Getafe, hombre. Y, bueno, como observador de la UEFA, ¿no? También puede ser. y lo que viene... Y lo que viene, que vienen buenas jornadas, que sabe Moncho muy bien. Promete mucho. Ahí hay una generación tremenda. Y están haciendo las cosas muy bien en el Celta. Sí. Espero que lo aproveche. Porque Murcio, no nos olvidamos... De Arcos, Antañón, Óscar Marcos. Pero no nos olvidemos que el Celta, por mucho que la gente diga, el Celta tiene que ser tal como estamos, que vivimos en la periferia, que tenemos un campo que es lo que es. Y que vemos como desplazamiento más próximo Getafe, que son 600 y pico kilómetros. Tenemos que ser un equipo vendedor. Y la gente no se puede tirar de los pelos. No, pero ese es el miedo es que verdad. yo tengo. Además, Ese es el miedo que yo tengo, Bueno, que de estos pero... jugadores tienen y nos los lleven, ¿no? Claro. Porque hay que volver a sacar otra vez chavales. ¿Y por cuánto todavía nos lo muy llevan? jóvenes, correcto. Hombre, el Y problema alguno es por cuánto, puede ser que pero- hagan ofertas por ellos, A ver. casi segurísimo. Hombre, Hicieron público que algo hay que vender. quedamos séptimos. Que para cuadrar hay el presupuesto, que algo tienen que vender. O sea, yo soy el director deportivo del Barça, por ponerte un ejemplo, o del Madrid no, que es Florentino, pero de un equipo, el Atlético de Madrid. Y digo, a ver, pero este tío de Porriño con este chaval, ¿no? Tal, ha metido el equipo en Europa. O sea, esto no pasa inadvertido, o sea, no es lo que dice Carlos, y en Milán o en Turín también pensará alguno, y en la Premier otros que dirán, oye, tal, que por cierto tiene buenas conexiones en la Premier, Jorge Méndez, por ejemplo. Algún susto nos vamos a llevar. Sí, está claro. Yo también estoy de acuerdo que hay jugadores que algunos se nos van a llevar, desde luego, por la temporada que han hecho, ¿no? Pero yo creo que el Celta también, entrando ahora en Europa, tenemos que... Tiene que dar algún susto Tenemos el que Celta, fichar, no, tenemos que fichar también. O sea, hay que fichar yo 2 o 3 jugadores, por ejemplo, que nos puedan echar una mano, ¿sabes? Y que sean jugadores que ayuden a estos chavales a seguir creciendo, ¿no? Y creo que eso, bueno, es el trabajo que tienen ahora que hacer, ¿no? Porteros, a ver, centrales, medios centros, delanteros, que seguimos con delantero y medio. El trabajo para Marco Garcés va a ser impresionante desde ya. Porque por un lado está que te puedan llevar alguno, por otro lado hay que incorporar, y por otro lado están los que te vienen de cesiones, que son un También. montón. Carles Pérez, por ejemplo. Claro, y que al final te encuentras con una plantilla. Unai Núñez. Claro, y Carles Pérez y Unai Núñez no son de las fichas más bajas, porque algunos, pues vale, sí. Te vienen con una ficha que puede ser asequible, que la puede dar, pero el problema es que tiene que liberarse de ese dinero, de algunas fichas, independientemente de que también necesite a lo mejor vender para cuadrar. El alcalde que le prometió una estatua a Yago Aspas. Es un crack. Le faltó tiempo, claro. Le dicen al alcalde, ponte la camiseta, vamos, no. No hace falta que lo Como hagan si muy tiene bien. que bailar la morocha, el alcalde, vamos, no. Iba a quitarse la camisa, creo. Claro, no, el alcalde le faltó tiempo. Llega a ser, ahí le vemos, celebrando. Bueno, esto fue bueno para Vigo. Sin Para duda, Vigo, para el Celta y para las el relaciones para fluidas todos. entre Celta y Concello, al final, es bueno para todos nosotros, Yo creo para que el sí. club, para la ciudad, ir de la mano, oye, que igual ascendemos tal, no te preocupes, y empezamos a vallar la Plaza de América, pum, pam. Oye, por cierto, que ayer pasé por Balaídos, ya está toda la grada derruida de gol, y esa pequeña conexión justo debajo del túnel antiguo, de la salida de jugadores, pues queda ese trocito pequeño nada más. Y está toda la grada fuera. Es una pasada, impactaba ver la imagen, ahí justo esa donde se sentaba el cordobés con su banderita, pues hasta Ya en ahí. el partido con el Rayo ya se Sí, veía faltaba que un tercio, quedaba pues un ahora ese poquitín, tercio pero ya está todo fuera. ya está todo fuera, está ventilado, es una Parece. pasada las imágenes. El aeropuerto, 2 y pico de la mañana, y la gente estaba con muchas ganas de troula, que esto es muy bonito, Moncho lo vivió muchas veces, volviendo de madrugada, Moncho, de noches mágicas, yo recuerdo subir
La noche de Liverpool, Jaime, la noche del Villa Park, ganar al Aston Villa líder, otras muchas y estar peinador abarrotado. Y de Grecia, que llegábamos de a las Grecia 5 de la y mañana. tal. La verdad que Es muy bonito. me tocó vivir una época muy buena dentro del Celta, Krasnodar ¿no? también llegamos Con a una las 5 de serie la de mañana. participaciones, en Europa. Y bueno, la verdad que las celebraciones impresionan. Son ¿no? muy bonitas, Sí, sí. impresionan. Y bueno, yo me Mira, ir alegro. reservando hotel Me ya alegro para Estambul. Hacedme caso, Carlos. No lo dejéis, porque Para la después final. la gente ya está moviéndose. Mira, tengo ahí un planning. Hay una cosa buena, que es que no se inicia hasta el 24 de septiembre, Moncho. O sea, que hay margen, porque si te hubieses metido en la conference, en la de los pobres, empiezas con una previa a finales de agosto. Que para la preparación eso es muy fastidiado, ¿eh? Sí, totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que en ese aspecto necesitábamos entrar en Europa, ¿no? Pero no por medio de la Conference League. Sí. Porque lo que tú estás comentando, ¿no? Hay que planificar la pretemporada de otra forma, los La entrenamientos Intertoto diferentes. para vosotros fue un esfuerzo brutal, ¿eh? Sí, nos costó, sí. Uf. Tuvimos la suerte de pasar, ¿no? Después de llegar Sí, no, otra vez pero- a Europa, pero sí. Claro, tienes que estar al 100% Desde a, junio. a principios de julio. Correcto. Tienes que cambiar totalmente la planificación de la temporada. Claro, claro. Y por lo tanto, pues bueno, me alegro muchísimo de que se hayan metido en Europa directamente. Sí, y a mí me va a cambiar la vida, porque este año, Partidos en domingo, claro. no, por primera vez voy a seguir al Celta en la Copa de Europa. Ah, bueno. Ayer pasé a mejor vida y como jubilado Anda. Anda. voy a tener más disposición de tiempo y acompañaré al Celta, por lo menos en esta liguilla de los Ah, bueno, 4 pues mira. partidos y lo que venga. Anda, pues mira. Te dejamos Otra solo. cena más, Moncho, mira. Ya, pero por favor. Bienvenido al club. Por Dios. Hemos ganado un aficionado más. Hombre, pero ¿cómo no va a hacer esa, la cena de despedida? Otra más, Moncho, anota. Después se te olvidan. Moncho es tan bueno que se le olvidan estas. Oye, Pero para que veas que tienes gente muy mayor a tu lado. se olvida cuando está Carlos presente. Cuando no está presente no se olvida. Suelta, mete la pollita siempre. Bueno, hubo muchos cánticos ayer en la celebración. Hubo uno que se repitió varias veces. Vamos a ver si cuaja, es difícil. Incluso se le hicieron a la presidenta, que es este. El Moriba, quédate. Un chico que ha caído muy bien. Incluso la presidenta, cuando salió, lo cogió, lo abrazó, como lo llevó para adelante. Pero incluso antes de salir el equipo, la gente cantando Moriba, quédate. Que yo no sé qué pasará, pero yo creo que también el propio celtismo ha detectado lo importante que es este jugador o que puede ser para el Sí, Otra cosa es que haga el esfuerzo del También fue un club. jugador que fue de menos a más durante la temporada, ¿no? Al principio, los primeros partidos no estuvo así a un nivel muy alto, pero acabó la temporada fenomenal, ¿no? Y yo creo que hay que hacer un esfuerzo para que se quede aquí. ¿Tú te lo quedarías, Moncho? Sí, yo desde luego que sí. Lo que pasa que, claro, yo me imagino que la ficha que tiene este hombre es bastante alta y no sé si el club a lo mejor puede permitírselo. Carlos, ¿tú? Yo me quedaría, si pudiera, no cabe la menor duda. El temporadón que hizo fue espectacular. Jaime. Yo también, por supuesto. Lo que pasa que, a ver, está la ficha, están las pretensiones del club al que pertenece y ojalá me equivoque, pero Novias. esa misma imagen fue la misma de Strand Larsen cuando finalizó la pasada temporada. También todo el mundo gritándole Larsen, quédate, y él medio llorando, agachando la cabeza como diciendo, yo sí me quedaría. Y este dice igual, yo sí me quedaría, pero... Por cierto, cuando cantaron el Alfón Quédate, hizo así rápido y dijo, vamos para ahí, vamos que se nos hace tarde, ¿no? Fue seguramente, a ver, bueno, pues lo que todo el mundo sabía. El joven Aspas, el de la edad biológica, que se lo dejaron para el final, estaba con sus hijos, que lo disfrutaron un montón. Por cierto, Cervi, nuestro Pepe Reina, que estuvo animando toda la celebración. Calcula la policía local 25.000 personas ayer. Ahí está Cervi, como dice Caridad. Claudio Giraldez también, el de Oporriño, que vivió una jornada muy especial. Estaba muy emocionado, seguramente se acordaría de su padre, de su tío Lemos, que falleció hace poco también.
y salió con una bandera, mira, que es muy emocionante. Feito na Madroa, Moncho, esa bandera que es una declaración de intenciones también. Feito en la Madroa, feito o seu corpo técnico, feito también boa parte de la plantilla. Pues esa pancarta, esa muy bonita, eso sí, se le cayó, tal, después no, pero feito na Madroa me parece maravillosa. Cervi que tenía miel allí en la mano, era miel, ¿no? Cervi es nuestro Pepe Reina. Moncho, para todas las celebraciones que vengan, Cervi se tiene que quedar en el Celta. Yo digo desde aquí, Cervi, quédate, porque estuvo enorme. Aparte de ser un chico extraordinario en el vestuario, que eso es bueno. Pero Claudio, súper emocionado, que me llamó la atención, Moncho. La verdad que tiene un mérito importantísimo, ¿no? Salir de abajo de la cantera. Y la temporada que hizo, ¿no? Acabando metiendo al Celta en Europa, ya digo, yo creo que es un entrenador, lo tengo comentado más veces, que lee muy bien los partidos, la verdad, lee muy bien los partidos, y que, bueno, que al final metió al equipo ahí, ¿no? Y por otro lado, el reconocimiento a Yago. Yago creo que para mí es el jugador más importante en la historia del Celta. Hombre, a ver. Porque creo que 2 de sus goles, uno nos salvó de un descenso. Sin duda. Era un partido con Alavés aquí en Baraidos. Un descenso a segunda B, ojo, segunda cuidado. Y era su debut. Y ayer no nos salvó, pero bueno, pero nos metió ya directamente en Europa con su gol. Gol y asistencia, además, correcto. Que decía Pues, lo de Claudio, porque Claudio se llevó un palo el día del Rayo Vallecano. Sí. Un palo tremendo y sabía la responsabilidad que era porque no era una obligación, pero no, cuando lo tienes ahí, el caramelo, claro, es... Y el Getafe decía, vale, sí, de acuerdo, el Getafe no se juega nada, pero esto no se juega nada. Tampoco se jugaba Las Palmas en Vallecas y mira, casi la liga. Y fijaos un detalle, que yo lo viví hace una semana en Anoeta, que me decía alguien del cuerpo técnico de la Real. Es que claro, la gente se habituó a 5 años, tal, incluso un año de Champions y no sé cuánto, y es que ahora quiere eso. Y digo, ya, claro, que el jamón 5J lo quiere todo el mundo. Pero es que a lo mejor otro día hay que tomar un poquito de chope y un poquito de tal. Moncho, eso lo vivimos con el Celta. Es cuántos años seguidos en Europa nos habituamos a eso y yo quiero esto, no quiero jugar solo con el Albacete. Correcto, después la afición normalmente cuanto más le das, más te va pidiendo un poquitín, ¿no? Claro. Y de otras maneras hablar sobre el tema de Claudio, ya para no repetirme mucho más con eso. O sea, creo que le tengo un reconocimiento total, pero por ejemplo en el partido del Rayo, para mí cometió un error que para mí, desde mi punto de Yago vista, y ¿no? Borja. Correcto, Yago y Borja, y que tardó muchísimo en meterlos en el terreno de juego, ¿no? Y al final, pues bueno, Borja salió 8 minutos que no le llegaron para nada, ¿no? Fijaos lo importante que fueron para tirar del equipo los dos, porque Borja se peleó, forzó amarillas en el tal, obligó a hacer cambios por esas amarillas, y en la segunda parte, y ya cuando el partido estaba con un ritmo más bajo, pues un tío como Pablo Durán, que es un animal, que es un búfalo, pues fuerza una roja por esa capacidad, Williot por el desborde que tiene, o sea... Además se vio en televisión, ¿no? Que dijo, creo que le comentó algo así como Duarte está muerto. ¿Sabes? Fue un comentario como diciendo vamos a meter a la aquí espalda. A la espalda balones y tal, Sí, o sea, sí. Es una forma, lo que yo digo, que lee muy bien los partidos. Yago lo interpreta muy bien porque se metió ahí. Y fijaos que hizo otro detalle muy bueno. Sabe que David Soria es muy alto, que tiene mucha envergadura y que es muy rápido. Si se hubiese acomodado para tirar con la zurda, con su pierna buena, seguramente le hubiese dado tiempo a reaccionar a Soria. Y yo de repente cuando le veo hacer el gesto, que lo estaba narrando, para golpear con la derecha, y de repente, claro, después lo ves repetido, y no le permitió la reacción a Soria, que se queda de pie. Se queda así viendo el balón entrar porque no le da tiempo a... Y eso, solo un jugador de su nivel es capaz de ya no meterla con la derecha, siendo zurdo cerrado, sino el pensar eso, esa velocidad que pensó. ¿no? Que también hay que admitir las críticas que desde aquí yo asumo el mea culpa de esas alineaciones extrañas que hacía Claudio y lo que ha llegado al final, cuando todos los equipos llegaban tremendamente cansados, nuestro equipo, y la prueba es que el final de temporada fue espectacular. No, veías ayer, por ejemplo, a Alfon encarar una y otra vez y estaban locos los defensas y la ayuda porque estaba muy fresco, Alfon, y estaba muy fresco. Salió y rompió completamente la defensa. Y cuando salió Pablo Durán igual y Williot, bueno, pues esa rotación. El no adivinar una alineación tiene que tener sus cosas buenas. Pero decía antes, Moncho, lo de, bueno, y lo hemos comentado el pasado lunes, lo de Borja y lo de Yago en el partido contra el Rayo Vallecano. Y la diferencia de tener a Yago en el campo o no tenerla, al margen de lo para los rivales. Para los rivales y para lo que significa incluso para el propio Claudio.
Porque Yago en el campo organiza, ordena, transmite, corrige posiciones a los compañeros. Sí. Y no necesita Claudio estar tantas veces dando instrucciones. Es decir, si nos fijamos a veces, nos pusieran alguna vez una panorámica de Yago y Claudio en el campo, en un partido en el que coincidan los dos, bueno, que evidentemente que esté jugando Yago, Claudio está mucho más tranquilo, porque Yago lo ves, corrige, a los compañeros, cuando marca Mayoral, no pasa nada, cabeza, vamos, tirando de... Lo manda desde el campo y desde el banquillo. Sí, pero bueno, pero comía la oreja Martínez igual, Munuera, le comía la oreja a David Soria, a Diego Rico, en plan, no pierdas tiempo, que vamos uno, me estoy jugando, tal, joder. Y David Soria como pidiéndole perdón. O sea, esos intangibles, Moncho, que también tú tenías muchos... Eso es una parte importante, sí. En este tipo de finales... Esa personalidad en mira el la campo. presión, ojo, Correcto. estamos hablando del Celta. La presión de los Osasuna y del Rayo. Ninguno ganó su partido. O sea, al margen de que uno dependiese de lo que hiciese el Celta, pero cuando llegan las noticias, minuto 9 de partido, 1-0 para el Getafe, y no fueron capaces. O sea, el bloqueo, la presión, y Yago estaba disfrutando una barbaridad. Disfrutó mucho también la presidenta, María Mourinho. Bueno, hola Vivian, ¡qué emoción! Estamos en Europa. Solo puedo daros las gracias por haberme hecho vivir el año más bonito de mi vida, de verdad. ¡Qué emoción, qué ilusión, qué celtismo! Carlos, tú que la conoces mucho, a ella, a Carlos Mourinho, a toda la familia, veíamos a Carlos también, al presidente, en el palco allí siguiendo el partido. Al acabar se fundieron un abrazo, muy emocionados los dos. Pues también una recompensa para Marián y para todo el esfuerzo, ¿no? Sí, hombre, yo creo que tanto Marián, que lo hizo fantásticamente bien, y Carlos, que no hay que olvidar que gracias a todo el trabajo y toda la gestión que hizo Carlos durante todos estos años, hoy tenemos un equipo en la máxima categoría, por mucho que la gente critique, tal. Y yo creo que no solo por clasificarse a Europa, que es una ilusión tremenda, ya lo vemos, ¿no?, que la ciudad está exhausta de tanta celebración, necesitamos un título. Yo creo que Vigo se merece un título. Y yo creo que con esta unión... Otro más, Moncho, no te piques. Aparte del Inter. Dijo la Europa League. ¿La Europa League? No, pero no digo la Europa League, pero sí necesitamos un título. Ya sabemos que la Liga va a ser muy difícil, porque es muy la Liga difícil. imposible. Hay que ir a por la Copa o por la Europa League. Pero sí podemos, en los partidos que son por eliminatoria, que puede ser la Copa del Rey o incluso la Euroliga, yo creo que tenemos que luchar. Bueno, va a estar de ejecutivo de la UEFA, ¿no?, Rafael Louzán. Yo ya digo, yo estoy de acuerdo. Está Velasco Carballo, responsable del VAR, ¿no? Ahí podemos poner a Bernardino. Y no, por ejemplo. Yo creo que Bernardino ya está colocado. Bueno, pero darle también otro tal. Y Moncho, ahí estaremos un poquito más. Ya que yo estoy de acuerdo con Carlos, ¿no?, que necesitamos un título. A mí me gustaría también que lo consiguiera el Celta, ¿no? Y en cuanto a Marian, felicitarla por un doble motivo. Primera, por meter al equipo en Europa. Y segundo, porque creo que ayer estuvo tu cumpleaños. Es verdad, 50 años que lo celebró. Felicidades. Y, por ejemplo, la romería de las Peñas, que es en Allariz este fin de semana. O sea, cómo también se ha recuperado esa ilusión, ese guiño que yo lo pedíamos aquí, Ourense, ¿no?, que es un vivero de celtismo brutal, Carlos, que tú lo conoces a la perfección y que lo teníamos un poquito olvidado y ahora estamos sembrando ahí también. Este verano, estando yo de vacaciones, pues fue el Celta Fortuna a jugar a Lomba y fue después el Celta a jugar otro partido amistoso a Lomba, a Vilagarcía, cultivar en Arousa, en donde hay tanto celtista. Yo creo que ese trabajo hay que seguir haciendo, lo que es muy importante. Totalmente de acuerdo. Todas estas ciudades que son celtistas 100%... No, provincia, Ourense es celtista. Correcto. O Carballiño es Tobarco, Arrúa, es que es celtista. Hay que... Desde la Guardia... Claro, todo lo que se pueda darle a esta afición, darle ese cariño, pues hay que intentar hacerlo. Y de hecho, ahora sí se está haciendo, ¿no? De hecho, ya ves, la conexión equipo-afición en este momento es una cosa impresionante. Hay que seguir. Correcto, eso hay que mantenerlo, que es importantísimo. Sin duda. Y me gustaría una cosa, porque no hace mucho, cuando hablábamos de la ampliación de Balaídos por el 2030,
Y yo fui uno de los que dije que a lo mejor 40.000 espectadores para Vigo, pues que era mucho. Ahora mismo digo no, porque hay 4.000 en lista de espera para poder... Más mucha gente que no se apunta porque sabe que hay una lista de espera de 4.000. Pero hay 4.000 esperando ahora mismo para darse de alta como abonador. Y eso, yo sé lo que significa, porque sé lo que me costó a mí también estar al principio y sé lo que hay allí. Y entonces, bueno, ahora mismo sí que te doy cuenta. El alcalde dio la palabra públicamente de que haría un estadio para 43.000 espectadores y los tendríamos para el 2030, que es para el Mundial. Entonces, si tenemos 43.000 espectadores, no tendremos problema. No. Pero es que aparte... de gente que se haga socio. Exacto. Y yo creo que además es que la gente dice, bueno, pero es que después a lo mejor para un partido contra el Leganés, un viernes... Bueno, pues se pueden poner las entradas más baratas, se pueden hacer promociones para los socios, para que pueda venir tu primo de Cuntis o el de Vilagarcía, o se pueden poner también los coles. Eso está inventado ya desde hace mucho tiempo y sabemos cómo se hace en otros campos, que va mucha gente y cuántas miles de entradas se regalan también para que eso sea así. Sí, pero yo creo que eso lo están haciendo bien desde la directiva. Pero por eso digo, Moncho, que ahora tienen que seguir. Eso, lo que tú dices, no, esto tiene que darle y continuidad. la juventud que hay, Correcto. ese caldo de cultivo, hacía muchos años que yo no lo veía. Pero ahora no puede, ahora no tiene capacidad No, el ahora no. estadio para eso. Estos Es dos decir, días era impresionante. antes Ibas por la calle y te veías a una cantidad de gente enorme, todos con la camiseta del Celta, yendo pues hacia Traviesas, hacia el Concello, hacia todas partes. O sea, era impresionante ver Me hizo gracia porque yo entre los 4.000 dije, a ver qué camisetas históricas, veías de todo, ¿no? Mostoboy, Maciños, tal, allí por Getafe, y de repente estaba en la cabina a punto de entrar tal, y veo uno tal, y veo 18. Y la camiseta la reconocí porque era del año de Fernando Vázquez, y digo, ostras, 18. Me fijo bien, Sisis Brisas, la camiseta de Brizas, y digo yo, coño, pero hasta... Pero ahí estaba, o sea, claro, entre 4.000, imagínate, había camisetas para todos los gustos. Rápidamente, Caride, el que pudo ser y no fue, Vicente Moreno, Osasuna. Lo primero que no hemos tenido acierto, ¿no? Yo creo que con el 0-0 hemos tenido algunas ocasiones de gol. Enhorabuena al Rayo Vallecano, que se va a la Conference. Hace 25 años había jugado a Europa, pero invitado, ahora por méritos propios. Creo que lo hemos hecho durante todo el año y obtener esto es, bueno, esto que a mí mi abuelo me decía desde pequeño, esfuerzo igual a recompensa. Hay veces Apuntaos que no este nombre, cuidado, cuidado con este... Estoy de acuerdo contigo. tenía un reto tremendo esta temporada. Cuidado con este que Tomó acabará en... decisiones importantes dentro del grupo y yo creo que hizo, bueno, la temporada está ahí, ¿no? Para un equipo Acabará en como el el Athletic. Rayos. Por cierto, que el otro día me escribía Eugenio Álvarez y dice, yo soy más alto que Isi Palazón, porque dije yo, es que te mete Isi Palazón de cabeza es como si te marca Eugenio el fotógrafo y me dice, soy más alto que Isi Palazón, a ver qué vamos... Pues es verdad, es más alto Eugenio el fotógrafo que Isi Palazón. No me extraña. Entonces ahí habría menos posibilidades de que nos marcase de cabeza Eugenio el fotógrafo. Y el joven Bordalás. Contra un Celta que ha hecho una magnífica temporada, que se jugaba todo en el partido de hoy, que ha sido capaz de dar la vuelta al partido, que tiene una plantilla magnífica, con muchísimas alternativas. Y la verdad 62 años que tiene, ¿eh? 62 años y cada vez está más joven, Jaime. Cada vez, sí. Fíjate, y el pelazo, otro que fue a la final de Estambul. Es por las rosquillas. Hombre, claro, pero Bordalás fue a la final de Estambul antes de jugársela. O sea, está jovencísimo, de verdad. O sea, alguien que busca una imagen de cuando entrenaba al Elche y no tiene nada que ver. Yo, de hecho, le dije, yo vi a tu padre entrenar en el Elche hace muchos años. Ya para terminar, Claudio Giraldez. Y siempre hay motivos para ser feliz y para sonreír. Y pertenezco a una comunidad luchadora como la gallega, pertenezco a un club luchador como el Celta y me alegro de que esa lucha y esa constancia y esa exigencia cuando ya estábamos salvados o cuando ya estaba prácticamente la temporada solventada nos haya llevado a aspirar a cotas más altas y esa exigencia no va a parar. Y la última, no va a parar esta semana a trabajar ya. Ya ha dicho que esta semana toca muchas reuniones. Esta noche llegaremos a Vigo lo antes que podamos, lo celebraremos, mañana lo celebraremos y espero que la gente lo celebre durante mucho tiempo hasta que empiece el primer partido de Liga y el año que viene, con los pies en la tierra, a pensar en salvarnos primero y luego a partir de ahí, y esa es la lectura de lo que tenemos que ser y hacer. Esto es muy importante y Jaime lo vivió conmigo en esa Europa League del Toto Berizzo, que nos lo decía muchas veces en los viajes, no le dejaban hablar, pero, o sea, no le dejaban entrevistas, pero nos lo decía, acuérdate, Jaime,
me juego un partido muy importante de Liga, rotaba en el de la Europa League. Sí, sí. Cuando ya tenía puntos y estaba la cosa enderezada en la Liga, fue cuando se permitió el lujo de meter más titulares en la Europa League. Pero lo prioritario era la Liga, porque veníamos de 2 años, las últimas 2 veces en Europa y bajar. Y el Toto tenía una obsesión que era primero lo de comer y después los lujos. ¿Te acuerdas que se le critica? Es que en Ámsterdam jugaron Álvaro Lemos, no sé quién y no sé cuánto. Sí, pues porque tengo un partido importantísimo con el Alavés en casa. Moncho, y eso lo dijo Claudio, pies en el suelo y a pensar en la salvación. Es prioritario. De hecho, bueno, en eso Claudio nos has demostrado que lo tiene todo muy claro en ese aspecto, ¿no? Y yo creo que, bueno, seguirá haciendo sus rotaciones, pero va a tomar esas medidas, ¿no? Y alguna que otra vez, por ejemplo, recuerdo cuando veníamos de Escocia, se jugaba el domingo en el Villamarín, sí, y fuimos directos a Sevilla. Es verdad, sí, que muchas Fuimos veces directos ahí. se hacía eso. ¡Que nos vamos! Jaime, Carlos, Moncho, muchísimas gracias. Y Moncho, gracias por esa llamada al Alavés, ¿eh? A ti, de verdad, no te lo valoraremos en su justa medida. ¡Que nos vamos! Gracias, adiós. Thank you.